Introducción. Bienvenidos a este relato bíblico, una historia de liberación, fe y poder divino. Hoy, exploraremos uno de los episodios más extraordinarios del Antiguo Testamento, las 10 plagas de Egipto. Imaginemos por un momento un antiguo reino en el corazón de África, Egipto, una civilización poderosa y avanzada, conocida por sus majestuosas pirámides, sus ríos fértiles y su gran riqueza. Pero también era un lugar donde el pueblo de Israel vivía en esclavitud bajo el dominio de un faraón implacable. En medio de esta opresión, surge un líder elegido por Dios, Moisés, quien, junto con su hermano Aarón, fue enviado para confrontar al faraón. Su misión era clara: exigir la libertad del pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y se negó a dejarlos ir. Es aquí donde comienza una de las historias más dramáticas y milagrosas de la Biblia. Dios, en su infinito poder, decide enviar 10 plagas sobre Egipto para demostrar que no hay fuerza más grande que la suya. Cada plaga trajo consigo un castigo más severo que el anterior, hasta que el faraón finalmente accedió a dejar ir a los israelitas. Hoy, vamos a revivir esos momentos de tensión, miedo y asombro mientras nos adentramos en las plagas que marcaron el destino de Egipto. La primera plaga, el agua convertida en sangre. La primera plaga fue la transformación del agua en sangre. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó las aguas del río Nilo con su bastón, y el agua se tornó en sangre. Los peces murieron, el río apestaba, y los egipcios no podían beber agua de ninguna parte. Este fue el primer signo de la gran fuerza de Dios sobre Egipto. Pero a pesar del horror de ver su fuente de vida transformada en muerte, el faraón endureció su corazón y se negó a liberar a los israelitas. La segunda plaga, ranas. Luego vino la segunda plaga. Dios envió ranas por todo Egipto. Estas pequeñas criaturas saltaron fuera del río y llenaron cada rincón del reino. Las ranas invadieron las casas, las camas, las cocinas, y no hubo lugar donde no estuvieran. Imagina la incomodidad y la desesperación de los egipcios al ver su vida cotidiana completamente invadida. El faraón, desesperado, pidió a Moisés que orara a Dios para quitar las ranas. Sin embargo, después de que las ranas desaparecieron, el faraón volvió a endurecer su corazón y se negó nuevamente a liberar al pueblo de Israel. La tercera plaga, piojos. La tercera plaga fue un ataque aún más personal. Dios ordenó a Moisés que golpeara el polvo de la tierra, y de este polvo surgieron piojos. Estos diminutos insectos invadieron todo el cuerpo de los egipcios y sus animales. Los sacerdotes y magos de Egipto intentaron replicar esta plaga, pero fracasaron, y reconocieron el poder de Dios diciendo: «Este es el dedo de Dios». Sin embargo, el faraón, testarudo, se mantuvo en su negativa, y no dejó ir a los israelitas. La cuarta plaga, moscas. La cuarta plaga trajo un enjambre de moscas que invadió el aire de Egipto. Las moscas llenaron las casas, los campos y los templos. Cubrieron todo lo que tocaban, trayendo con ellas suciedad y enfermedad. Curiosamente, en esta plaga, las moscas no afectaron a los israelitas que vivían en la región de Gosén. Dios protegió a su pueblo mientras los egipcios sufrían. Pero el faraón, incluso con esta clara demostración de que Dios diferenciaba entre su pueblo y los egipcios, no cedió. La quinta plaga, muerte del ganado. La siguiente plaga fue devastadora para la economía egipcia. Dios envió una plaga que mató todo el ganado de los egipcios: caballos, vacas, camellos, ovejas y cabras. Los campos se llenaron de cadáveres de animales, causando una gran pérdida para los agricultores y los ricos propietarios. Sin embargo, el ganado de los israelitas permaneció ileso. Pero ni siquiera esta gran pérdida hizo que el faraón cambiara de opinión. Una vez más, su corazón se endureció y se negó a liberar al pueblo de Dios. La sexta plaga, úlceras. Dios entonces ordenó a Moisés y a Aarón que lanzaran ceniza al cielo, y al hacerlo, esta ceniza se convirtió en llagas y úlceras que cubrieron los cuerpos de los egipcios y sus animales. La plaga era tan dolorosa que ni los sacerdotes ni los magos del faraón podían ponerse de pie frente a Moisés, ya que estaban llenos de úlceras. El dolor físico se sumaba al sufrimiento del pueblo, pero, como en las ocasiones anteriores,
el faraón no mostró compasión ni arrepentimiento. La séptima plaga, granizo. Dios advirtió al faraón que si no dejaba ir a su pueblo, enviaría una tormenta de granizo como nunca se había visto en Egipto. Y así fue. Un granizo feroz descendió del cielo, acompañado de truenos y relámpagos. Las piedras de hielo cayeron con tal fuerza que destruyeron los cultivos, los árboles, y mataron a las personas y los animales que no estaban protegidos. La tormenta causó estragos en la tierra de Egipto, pero una vez más, el pueblo de Israel en la región de Gosén fue protegido. Esta vez, el faraón, aterrorizado, pidió a Moisés que detuviera la tormenta. Moisés oró, y la tormenta cesó. Pero, como era de esperarse, una vez que el peligro pasó, el faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir a los israelitas. La octava plaga, langostas. Dios entonces envió la octava plaga. Un viento del este trajo una nube de langostas que cubrieron el cielo y oscurecieron la tierra. Estas langostas devoraron todo lo que quedaba después del granizo. No quedó ni una sola hoja verde en los árboles ni en los campos de Egipto. El faraón nuevamente llamó a Moisés y le pidió que intercediera para que Dios quitara las langostas. Moisés oró, y el viento cambió, llevándose las langostas hacia el Mar Rojo. Pero, como en las plagas anteriores, una vez que la amenaza desapareció, el faraón volvió a su terquedad. La novena plaga, tinieblas. Dios entonces cubrió la tierra de Egipto con una oscuridad tan profunda que se podía sentir. Durante 3 días, no hubo luz en todo Egipto. Nadie podía moverse de su lugar porque no podían ver absolutamente nada. Sin embargo, en las casas de los israelitas había luz. Esta plaga fue una señal clara de la separación entre el pueblo de Dios y los egipcios. Pero ni siquiera la oscuridad total hizo que el faraón liberara a los israelitas. Su corazón seguía endurecido. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Finalmente, llegó la 10ª y última plaga. Dios anunció que la muerte pasaría por todo Egipto y que todos los primogénitos, tanto de las personas como de los animales, morirían. Sin embargo, Dios dio una instrucción especial a los israelitas. Debían marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a sus familias. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y el clamor fue grande, pues en cada casa egipcia había un hijo muerto. Desde el faraón hasta el más humilde campesino, todos sufrieron la pérdida de su primogénito. Fue entonces cuando el faraón, destrozado por el dolor, finalmente accedió a dejar ir al pueblo de Israel. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, hacia su libertad, iniciando un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Conclusión. Las 10 plagas de Egipto no solo son un testimonio del poder de Dios, sino también una lección de justicia, fe y liberación. Estas plagas no fueron solo castigos, fueron señales que mostraban que no hay mayor fuerza que la de Dios, y que incluso el gobernante más poderoso del mundo no puede resistir la voluntad divina. Para el pueblo de Israel, las plagas marcaron el fin de siglos de esclavitud y el comienzo de su viaje hacia la tierra prometida. Para Egipto, fueron un recordatorio doloroso de las consecuencias de desafiar a Dios. Esta historia sigue resonando hoy en día, recordándonos la importancia de la libertad, la justicia y la fe en momentos de adversidad. Espero que esta historia haya sido de bendición para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos bíblicos y enseñanzas inspiradoras. Nos vemos en la próxima historia.